Bueno, hola, hoy tenemos la cuarta y última sesión de este ciclo de charlas. La de hoy es muy específica de uno de estos problemas que tenemos en los últimos años, estas enfermedades emergentes que están apareciendo, dicen por el cambio climático, no sé si creéis que tienen que ver o no, y es con la famosa gripe aviar, que cada año sale más en los medios de comunicación porque cada año hay más casos, y este año no habéis oído todos en prensa, pero hubo unas mortalidades muy llamativas, tanto en Madrid como en algunas localidades del interior, de Cigüeña, de Gruñas, de mogollón de miles. Aquí en Asturias, por lo que yo sé de información, por lo menos muy pocos datos conocidos, por lo menos lo que saben que es, ¿no? Y hoy tenemos aquí dos expertos, testigos del Principado. Por un lado tenemos a Francisco Mardoñingo, que es jefe de la sección de epidemia y vigilancia, y como coordinador de ese área dentro de consejería pues nos podrá contar cómo está el asunto, y luego una persona más de trabajo de campo como es Luis Miguel Álvarez, que ya lleva más veterinario, que digamos que a lo mejor tienes más contacto, ¿no? con los bichos directamente. Entonces, bueno, ellos dos nos van a exponer una visión de cómo está la situación de la gripe aviar en Asturias. Y luego, cuando acaben sus dos ponencias, pues abrimos un coloquio, un debate, y como aquí hay varios veterinarios, imagino que igual tenéis interés en establecer un poquito de charla. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, soy Javier Fernández Mardoñingo. Ha expuesto la sección de epidemiología del Servicio de Sanidad y Producción Animal, y entre otros cometidos, pues los temas que confiere la influenza aviar en aves de corral, cada vez silvestres, más el compañero Luis Miguel Álvarez Márquez. Bueno, entonces quería empezar un poco con la gripe aviar, por decir, bueno, hablar un poco del concepto. ¿Qué es la gripe aviar? La gripe aviar, la influenza aviar altamente patógena, porque hay altamente patógena y de baja patogenidad, es una de las enfermedades más devastadoras en sanidad animal, que está constituyendo una de las epidemias más graves que ha habido en nuestros últimos años. Se estima que en estos últimos 5 años ha producido la muerte de unos 350 millones de euros por año, una cifra muy considerable, en el campo igual otro tipo de epidemias. Es una enfermedad viral, causada por algunos subtipos, H5 y H7, del tipo A, del virus de la influenza, perteneciente a una familia, ortomisovirus, que afecta a la mayoría de especies aviares, siendo sobre todo las aves silvestres y más concretamente las acuáticas en reservorio natural. Estas aves pueden portar el virus el problema que tienen estas aves es que pueden portar el virus de alta patogenidad y de baja patogenidad, pero al contactar con aves de corral, las domésticas, el virus puede mutar y entonces se convierte en virus de alta patogenidad, que es el que causa estas grandes mortalidades. Causa una enfermedad de carácter sistémico y es extremadamente contagiosa, una elevada mortalidad de 24-72 horas en las explotaciones agrícolas comerciales. Muchas veces mueren sin empezar a usar sintomatología en 2 o 3 días. Y está incluida en la lista única de enfermedades de declaración obligatoria de la OIE, o sea, la OMSA, y en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la Unión Europea. Una parte tenemos la influenza aviar de alta patogenidad dentro de los reglamentos comunitarios, está clasificada como enfermedad de categoría A, o sea, los reglamentos comunitarios parece que las enfermedades de categoría A no están presentes, bueno, en principio no presentes en la Europea y por tanto objeto de medidas de erradicación inmediata y objeto de declaración obligatoria. Por ejemplo, también el caso de la dermatosis está dentro de la categoría A, son objetos de erradicación inmediata. Y luego, la influenza aviar de baja patogenidad está clasificada como enfermedad de categoría E, sobre las que se adoptarán medidas para evitar su propagación en relación con su difusión o con su tratamiento en el Estado Unidos. O sea, solamente sería objeto de erradicación la de alta patogenidad y la de baja patogenidad, no sé.
¿Qué repercusiones tiene la huella aviar? Destacar, primero, que provoca unos cambios epidemiológicos bestiales, caracterizados sobre todo por su enorme expansión global, llega incluso hasta la Antártida, se ha demostrado en aves y en mamíferos. Persiste todo el año, antes era más bien estacional, ahora por estar por el año presente. Afecta a aves silvestres, estima unas 400 especies, con diferente grado de sensibilidad. Se ha producido también el salto a mamíferos cada vez más frecuente. Se han detectado unas 74 especies diferentes: oso polar, morsa, elefantes marinos. Bueno, es el caso del año 2021, se estima que murieron unos 18.000 elefantes marinos en la Patagonia. Más o menos acabó con el 90% de las crías y tal, acabó en aquella epidemia. Salto a mamíferos domésticos. Aquí tuvimos un caso también, bueno, concretamente en Galicia, un brote de las razas de bisones en el año 2022. En principio se pensaba que podía ser por el COVID, pero bueno, luego se vio que era un caso de aviar. Y pues también afectados, la raza que llevó pues, al sacrificio de todos. Salto también al vacuno lechero. En 2024 en Estados Unidos ha habido más o menos unas 1000 granjas afectadas en torno a los 29 estados. Dentro de 23 estados, California es el que más, porque es el que más vacuno lechero tiene. Aquí en el vacuno lechero es destacar el síntoma característico, la bajada de la producción de leche, la mastitis, mamitis, y se ha visto que existe una gran concentración de virus en la glándula mamária. Hay una transmisión de vaca a vaca a través de los reyes mecánicos, pues de vaca a ave de corral silvestre. Sin embargo, bueno, lo bueno que tiene esto que la pasteurización inactiva el virus, para, por ejemplo, esa consulta. En Europa, hoy por hoy no se han diagnosticado casos por el momento. Sí, en casos experimentales, experimentación, pero en ese sentido no ha llegado. Constituye una amenaza a la biodiversidad de aves silvestres. Se estima, antes de introducción lo decías, se estima que han muerto unas 40.000 grullas este año en Europa, o sea, aproximadamente el 20% de la población. En España se contabilizó también la muerte de unas lagunas que hay en Aragón, de unas 500 grullas o quizás más. Bueno, ya han recogido 500 grullas, pues se estima que podía haber hasta 1000 grullas muertas. O el caso de las cigüeñas aparecidas muertas en el río Manzanares, en Madrid. Son todos casos de influenza aviar. Otro salto importante es que constituye un riesgo para la salud pública, zoonosis, es una zoonosis. Desde 1997 se estima que se han declarado unos 1000 casos, casos de influenza aviar en el mundo, sobre todo Asia, África y Norteamérica. También en el Reino Unido, pero no hay casos puntuales. En principio eran por contactos con aves infectadas, posteriormente se ha visto también por contacto con vacuno. En Estados Unidos, en el 2023, se diagnosticaron 41 casos en trabajadores de granjas de vacuno, 24 casos en granjas de avícolas, 3 casos por contacto con aves silvestres y 3 casos de origen desconocido. Pues a ver si es su cosa. En 2024, hasta estas fechas, en Estados Unidos se han diagnosticado 71 casos. La mayoría de ellos con síntomas, sobre todo característicos, conjuntivitis, dolor de garganta, síntomas respiratorios, en un 50% de los casos, otro 50% asintomáticos. Sí que se han contabilizado 2 casos de muerte asociados al subtipo H5N1 en un caso, y al H5N5 en otro caso. El caso de muerte de una persona ya un poco mayor, 60 y tantos, 70 años y tal, con otro tipo de patologías. Fecha. Esta infección que se ha visto en Estados Unidos en el vacuno lechero tiene lugar por caída de gotas de leche en el ojo. Sobre todo afecta muchos trabajadores de vacuno lechero de origen latino que no se ponen EPIs, son también reticentes a ir al médico y eso, pero bueno, un tratamiento con antivirus se han curado. El marco legal, un poco que ampara la influenza aviar, que destaca
cabo pues, hay más legislación, pero un poco la más importante. Tenemos los reglamentos comunitarios, el 89, el 429 que establece las normas de vigilancia, programas de erradicación y estatus libre de enfermedad con respecto a determinadas enfermedades. La orden APA de 2442-2006, por el que establece medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar. Aquí en esta orden fue donde se establecieron las zonas de especial vigilancia y zonas de riesgo. Otra orden que ha habido el 2 de abril que ha modificado la anterior, y la última que hemos tenido de modificación, la orden 1288 del 25 de 12 de noviembre, con el que se han establecido las famosas medidas de estacionamiento, que todavía se emitió. Aparte de eso, bueno, tenemos como para destacar el manual práctico de operaciones en la lucha contra la influenza aviar, la vienda a pacientes en explotaciones en caso de tener una sospecha, y como también el protocolo de prevención, detección precoz y control de influenza aviar en personas expuestas a focos, en aves y visores, que está acción por el Ministerio de Salud. Luego hablaré un poquitín al final. ¿Cuál es la situación epidemiológica en estos últimos 5 años? Voy a resumir aquí. En aves de corral domésticas, de alguna manera, durante los años 2020 y 2021 no se detectó ningún foco de influenza aviar de alta patogenicidad. En el 2022, en enero, se confirmó un virus de alta patogenicidad, H5N1, y la explotación de pavos de engorde en Segovia, concretamente en Fuente de Rebollo, en la comarca de Cantalejo, en lo que se certifican los pavos. En total, en ese año se notificaron 37 focos, distribuidos 30 en Andalucía, 3 en Castilla y León, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Extremadura. En el 2023 se notificó un foco también de alta patogenicidad en Lleida. A partir de marzo de 2023 se recuperó el estatus de país libre de influenza aviar, porque no hubo más. En 2024 las cosas mejoraron y no se notificaron focos. Pero desde que aquí llegamos al año 2025, donde se notifican 15 focos de influenza aviar de alta patogenicidad, uno en Badajoz, 2 en Toledo, 2 en Huelva, 1 en Guadalajara, 7 en Valladolid, 1 en Madrid y 1 en Lleida. Y durante el presente año, estos días atrás, bueno, ese año se pierde el estatuto de país libre, porque para ser libre de enfermedad no tiene que declararse ningún foco de influenza aviar en la enfermedad. Y en el 2026 se ha notificado un foco en Toledo, en Lleida, localizado en el radio de vigilancia del foco del 2025 de Lleida, que es el que salió este año. Son factores de corral. ¿Qué medidas se adoptan en caso de que salgan estos focos en aves de corral? Lo primero que, por los reglamentos comunitarios, se establece una zona de protección y vigilancia de 3 y 10 kilómetros, donde se lleva a cabo el tensado entre las explotaciones comerciales y no comerciales. Hay una vigilancia clínica y laboratorial para prevenir la difusión de la enfermedad con tomas de muestras en aves de estas explotaciones, por si acaso portaran el virus. Se sacrifican todos los animales presentes en la explotación, así como la destrucción de todos los materiales presentes que puedan vincular el virus. Y eso es, en fin, todo lo que se ve. Se evalúan las medidas de bioseguridad aplicadas en las explotaciones de aves antes de poder levantar las restricciones, limpieza y desinfección de todas las instalaciones, se notifica el foco a RASME, tras la BAFA y baja la Comisión Europea, solamente se notifica la medida de principio, la influenza aviar de alta patogenicidad, y se difunde la información sobre la situación epidemiológica según vaya desarrollándose. En aves silvestres. En el año 2020-2021 hubo 3 focos en Cantabria, Girona y Zamora. En el año 2022, algo más, 149 focos en aves silvestres y 3 en aves cautivas. Entendemos un poco por aves cautivas las que están un poco amparadas por un parque zoológico, como diríamos las aves de corral, amparadas por un código de explotación ganadera, el CEA,
aves silvestres que andan por ahí con sus espejos, y estas serán exhaustivas las que están separadas un parque morfológico que pueden ser consultadas en culturas. Bueno, viéndose afectadas 29 especies distintas, siendo las más representadas alcatraces atlánticos, 36%, cigüeñas blancas, 13%, y gachos, 13%. 14 comunidades autónomas afectadas. El año 2023 baja con respecto al 22, notificándose 52 focos en aves silvestres, 7 en Aragón, 20 en Cataluña, 5 en País Vasco, 1 en Cantabria, 3 en Comunidad Valenciana, 3 en Castilla y León, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Galicia. El 2024 sigue mejorando este panorama, ¿no? La notificación tan solo de 24 focos, aves silvestres, 20 en Galicia, 1 en Castilla y León, 1 en Cataluña, 1 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía y 1 foco en la Deportiva en Galicia. Cuando viene el año 2025, desde el 1 de julio, porque digamos la temporada va desde el 1 de julio de un año hasta el 30 de julio del año siguiente, fue especialmente adverso. 5 focos en aves cautivas, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, y 151 focos en aves silvestres en todas las comunidades autónomas, excepto Murcia, Baleares y Canarias. Bastante más, ligeramente más que en el 2022. También afectadas gaviota patria amarilla, carta real, también, por parte de los alcatraces, cigüeñas y gansos y tal, y hasta ha sido afectado un zorro en Aragón. Probablemente estaba en las zonas de las lagunas donde murió de tanta agonía por comer igual carne contaminada. Situación en Asturias en nuestros últimos 5 años. A ver, Asturias, como más indicaré, el sector de la agricultura industrial es muy reducido, no tiene nada que ver en absoluto con otras comunidades autónomas como Castilla y León, Cataluña, Galicia y eso. Y aquí lo que se refiere a las aves domésticas, aves de corral, no se ha declarado en ningún caso de influencia de alta paternidad y todo el entorno. Y tan solo se han muestreado 3 explotaciones de autoconsumo, una en el occidente en el año 2022, otra en Gijón en 2023 y en Grado, hace un par de meses, por resultado de aquí. Y ahí en ese sentido, vamos, no ha habido mayores aspectos. En aves silvestres, en Asturias, 2021 hubo casos declarados. En 2022, sí, hay los primeros casos declarados fueron en septiembre los concejos de Valdedeva y Valesella, y luego posterior notificación los concejos de Caravia, Carreño, Castellón, Coruña, Gijón, Mojón, Llanes, Navia, Tapia de Caserío, Valdés y Villaviciosa. Como se puede ver, pues toda la cornisa, o sea, toda la costa. La gran mayoría, de alta influencia, de alta patogenialidad, H5N1 y tal, y prácticamente todos fueron diagnosticados en alcatrazas. No sé si es un caso de Martín. El resto, alcatrazas. 2023 no hay casos declarados, pues un total aproximado de 260 muestras tomadas, los que compañeros de pasar respecto. 2024 tampoco se declaran casos, un total aproximado de 180 muestras. Y en el 2025 se han declarado focos en Ribadesella, en el mes de septiembre, en Alcatraz, en Gijón, en el Parque Isabel la Católica, 2 focos, un cisne, y en Valdés, Pazos. Desde entonces no hemos tenido nada más. Bien, todo esto ha provocado el aumento de casos notificados tanto en aves silvestres como en domésticas, junto con la bajada de temperatura en España previsto en España este otoño-invierno, con la llegada del invierno, así como los mapas de riesgo comarcal de presencia de virus, hicieron recomendable aumentar el nivel de riesgo a nivel nacional y aplicar medidas de mitigación de riesgo con un enfoque preventivo para evitar la difusión de la enfermedad. Por ello, en Asturias se adoptaron estas medidas que voy a decir a continuación, con una circular informativa donde suspendían desde el 21 de octubre hasta el 31 de diciembre, inclusive todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y cualquier evento o concentración de animales en ámbito territorial de Asturias. Me diría que sin rigor. Luego, con la activación de la orden 2006, aplicaron determinadas medidas de bioseguridad obligatorias para todas las explotaciones agrícolas, tanto comerciales como de consumo, de los concejos que fueran zonas de especial vigilancia.
ya que aquí no tenemos zonas especiales. Finalmente, la orden que salió el 11 de noviembre de 2025 estableció un confinamiento de las explotaciones agrícolas en todo el territorio nacional, incluidas Asturias, a partir del 13 de noviembre de 2025. Más tarde, bueno, la resolución de la Consejería del 17 de noviembre establecía la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive de todas las ferias, concursos, eventos ganaderos, bueno, principios de animales de la especie bovina en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, por el tema de la dermatosis, incluyendo las aves de corral. ¿Sí? Y finalmente ha salido publicado en el BOPA la resolución de 20 de enero por la que se prorrogan dichas medidas, ya no solo de un bovino, sino también en lo que respecta a la vida. Seguimos como estamos y no sé cómo hasta acá. No pinta muy bien la cosa, pero bueno. Por otra parte, dentro de estas medidas se insta a los titulares de instalaciones de aves de corral a reforzar medidas de bioseguridad y notificar sin demora a la autoridad competente de Asturias la detección de los siguientes sitios, como son los parámetros de producción: la caída del consumo de pies o agua superior al 20%, caída en la puesta superior al 5% durante 2 días, una mortalidad superior al 3% de una semana y cualquier signo clínico por muerte que indique la presencia de enfermedad. Estos parámetros de producción son indicativos de que pudiera haber influenza aviar de alta patología. También ha afectado, desde el 12 de diciembre de 2025, ha quedado prohibida la suelta de aves para la repoblación de cotos de caza, prorrogada menos hasta el 15 de febrero, probablemente si la prórroga siga así. Y en el caso de aves silvestres marinas, se instala a la ciudadanía a comunicar a los agentes de medio natural si observan aves muertas o que se hallen con síntomas clínicos, evitando el contacto con ellas. Porque no olvidemos que son zoonoses. Eso, bueno, está un poco por lo que es la situación, la evolución y lo que hay, bueno, a nivel nacional y a nivel aquí de Asturias. Pero bueno, por otra parte, ¿qué se hace aquí en Asturias respecto a esta enfermedad? Bueno, aquí simplemente aplicamos el programa de vigilancia de influenza aviar a nivel nacional. Es lo que estamos haciendo y vamos haciendo ya tiempo. Bueno, antes de esto, voy a hacer una entre medias y tal, para explicar aquí un poco el sector de Asturias como está. Aquí, en lo que respecta a aves silvestres, a mí me parece que unas 5 explotaciones de gallinas de jaula, 7 de camperas y pollos de carne, 5 explotaciones. Como veis aquí el sector de aves de corral pues es, bueno, en fin, tiene más importancia lo que son las aves de traspato. Registradas hay unas 2.000 explotaciones con código REA de explotaciones de alto consumo. Y se estima que hay unas 3.000 explotaciones que no tienen código REA, una expediente de que se las dedican a traspato. Entonces, bueno, eso en ese sentido es importante. En cuanto a las núcleos zoológicos que contengan aves, los 15, y luego, en lo que respecta a la orden de 2006, no tenemos ninguna zona de especial riesgo, sin embargo sí que hay zonas de especial vigilancia, con los concejos, las estaciones del 2006, los concejos de Castropol, Estinavia, Tapia de Casariego, Gijón, Villaviciosa, Cojón, sí. Esas son las zonas de especial riesgo que tenemos. El programa nacional el objetivo que tiene el programa nacional es monitorizar, detectar tempranamente e informar a la autoridad competente
sobre la detección de la circulación del virus, tanto de alta como de baja patogenidad, mediante un sistema, dos tipos de sistema de vigilancia: vigilancia pasiva clínica y la vigilancia activa. La vigilancia pasiva clínica consiste en la detección temprana de la presencia de infección del virus, comunicación e investigación inmediata por parte de los servicios veterinarios oficiales de cualquier signo de enfermedad, esos parámetros de función indicadores o mortalidad de las aves domésticas. Y en cuanto a la vigilancia activa, consiste en la detección de infecciones subclínicas y de virus de influenza aviar de baja patogenidad de los subtipos H5 y H7 que pueden propagarse con facilidad entre las manadas de aves de corral de las categorías de gallinas corredores, incluidas las de cría al aire libre, como es el caso de las aves, y de otras especies de aves. El programa se lleva a cabo con tipos generales de varias especies, incluidos pavos, patos, gansos y codornices, pero aquí no tenemos explotaciones de pavos ni patos ni gansos ni codornices, entonces solamente se lleva en el cabo de. A la hora de seleccionar las explotaciones objeto de este programa de vigilancia activa, se tiene en cuenta dos análisis. Una parte que sean explotaciones al aire libre, especialmente las que estén en zona de especial riesgo, zona de especial vigilancia, instalaciones para cada comunidad autónoma, y luego explotaciones de comarcas de mayor riesgo de introducción de la influenza, basándose en los siguientes parámetros. En primer lugar, el censo de aves silvestres acuáticas de las unidades nacionales de 42 especies consideradas de alto riesgo. Se ha establecido que la media anual de aves invernantes en España del periodo de 1990 a 2001 se estima un censo de 1,5 millones de aves acuáticas invernantes, de las cuales el 20% estarían en la zona norte, el 32% en el centro, el 20% en la cuenca mediterránea y el 72% en el sur. También se basan en otros parámetros como la supervivencia del virus, la densidad de explotaciones avícolas que hay en la zona y el movimiento de entradas de aves de corral con origen de cambios intercomunitarios y movimientos naturales. Una vez que hemos tenido más o menos estas zonas de riesgo, las explotaciones a seleccionar se reparten entre las diferentes comunidades autónomas de forma proporcional al número de explotaciones de aves de corral que hay en cada una de ellas para cada categoría de aves. Vinos de jaula, vinos de cría, patos, pavos, no sé. De manera que el muestreo tenga representatividad en todo el territorio. En el caso de Asturias, la vigilancia activa para este próximo año 2026 se va a realizar en 2 explotaciones de gallinas corderas, una de camperas y otra de gallinas en jaula. Pero al igual, eso es lo que le corresponde por parte del Ministerio. Pero como ya hicimos el año anterior, vamos a llevar a cabo en 4 explotaciones, 2 camperas y 2 en jaula. Vamos a ir a más. Bueno. El procedimiento de muestreo de aves de corral, tanto para la influenza aviar de alta patogenidad como de baja patogenidad, una vez que tenemos seleccionado las explotaciones, se establece un calendario de muestreo. Se recogen muestras de suelo para el análisis virológico, tomando unas 10 muestras en explotaciones de gallinas camperas y 20 muestras en gallinas de jaula, con explotación por establecimiento. El periodo de muestreo, claro, debe adaptarse a la estacionalidad de la producción y, a ser posible, considerar las épocas de mayor riesgo de la explotación, que a veces hay que esperar, preferentemente en animales adultos. La muestra será de sangre. Una vez cogida esa muestra, el análisis inicial de lisa de suelo se hace en laboratorio de Hopf, aunque ahí también se hace el análisis por PCR para la detección del fenómeno del virus y toda la necesaria. En caso de que saliera PCR positivo y también el joven, para la confirmación del Laboratorio Nacional de Referencia se hace tanto la confirmación con el serotipado, con la inhibición de la evolucionación y la estimación de la patología en la gente, que a partir de ahí es cuando nosotros notificamos el tema. Y de cualquier manera todos los resultados obtenidos se remiten al mapa semestralmente mediante la aplicación Transmit, que a su vez lo remite a la comisión todos los años. En cuanto al procedimiento de vigilancia de aves silvestres, el objetivo también, en el caso anterior, detectar de forma temprana la influenza
infravial de alta patogenicidad en las aves silvestres a fin de proteger las aves de corral, las protecciones de aves de corral y salvaguardar la salud pública. La vigilancia tanto activa como pasiva se refuerza en las zonas y épocas de mayor riesgo. Para ello se utiliza complementariamente la categorización del riesgo de municipios, zonas de especial riesgo y zonas de especial riesgo, así como la categorización de riesgo personales. En cuanto a vigilancia pasiva, se muestrean aves moribundas o halladas muertas y posterior envío al laboratorio. En este sentido, pues, especial atención a las aves acuáticas migratorias, sobre todo las de mayor número de infección y transmisión del virus, de las especies objetivo. En caso de que se hallen enfermos o muertos, se procederá a la retirada y traslado también para su necrosia y recogida de muestras. Si fueran aves halladas vivas que ingresen en los centros de recuperación de fauna silvestre, a no ser que se descarte que no sea por influenza aviar, se recogerán también y se enviarán las muestras. Aquí la vigilancia biológica se hace toma de muestras isópos cloacales y traqueanos, y la metodología de laboratorio y comunicación al mapa es semejante que en el caso de las aves silvestres. En el caso de que nos aparezcan positivos, como es el casos que hemos tenido en las aves silvestres, bueno, se procede por parte del Servicio Militar de Salud Nacional a notificar un foco a RASC. Solamente se notifica un foco por comarca, es decir, salen una vez con confirmación y tal, solamente notificamos el foco de Gijón. Luego, aunque salgan más aves positivas y tal, vamos añadiendo al foco, pero el foco, digamos, que es Gijón. No se notifica, no sé qué pasen 3 meses, que ya se pasaría el ciclo, se volvería a notificar. Bueno, se notifica al Servicio de Sanidad y Protección Animal, a todos los 22 de las autoridades comarcales, al Servicio de Vida Silvestre, evidentemente, que es el responsable de llevar a cabo el programa de influencia aviar. Se difunde la información sobre la situación epidemiológica por el de actividad de los ayuntamientos, y finalmente se comunica a Salud Pública para que active un protocolo de prevención, detección precoz y control de influenza aviar en personas expuestas a focos en aves divisores. Tenemos el caso, por ejemplo, de este año en el foco que notificamos en Guadalajara, pues siempre, aparte de que informamos al ayuntamiento y mandamos aquí una circular al ayuntamiento y a la oficina comarcal, muchos oficiales de ganadería, para que pongan carteles a disposición al público. También el ayuntamiento, pues para que lo difunda, para que haga la mayor difusión en este sentido. Y aquí, bueno, se pone en la nota, la influenza aviar, se la autoridad de distribución mundial, las aves silvestres tienen un papel destacado en el mantenimiento y difusión del virus, y pueden aportar aves domésticas, como consecuencia de estas, con aves silvestres infectadas. Se dice que, bueno, se ha detectado una ave silvestre recogida en el concejo de Guadalajara. Se interesa que se adopte una serie de medidas de bioseguridad encaminadas a limitar en lo posible el contacto de las aves domésticas con las aves silvestres. Por ejemplo, evitar el acceso de estas a la bebida, de nuestras aves corales, etc. Así como reforzar la vigilancia tanto en explotaciones agrícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios oficiales cualquier sospecha de enfermedad. La detección del virus en aves silvestres no implica ningún tipo de restricción de movimientos para las aves y sus productos en las zonas afectadas. Y luego, también un poco para que tratamos de quitar un poco este vídeo del asunto, porque bueno, hasta el momento no hay constancia de que este subtipo está afectando a Europa, tenga capacidad fanósica significativa, porque se traduce que su capacidad de transmitirse a las personas resulta reducida. No obstante, se recomienda minimizar el contacto necesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hayan muertas en el campo. En cualquier caso, este virus no se transmite al hombre a través de carne y ave cocinada, huevos o productos procesados de la reseña, el que el vecino, porque si no, pues empieza a cumplir el pan. Y requerimos al ayuntamiento de este servicio para que, a través de los cauces que habitualmente disponen las notificaciones de todos los resultados a sus ciudadanos, haga llegar esta información a los comunitarios que posean aves de cría o de corral para consumo
tiene explotaciones industriales un poco ciertas días, ya avisamos directamente nosotros ahí de servicio. Y bueno, en cuanto decían también antes y tal, eso que bueno, cuando se notifica un poco, cara a activar un poco el protocolo del Ministerio de Sanidad, una vez que confirme un foco de sanidad animal, facilita salud pública, espera 72 horas, 72 horas, datos necesarios para acceder a los listados de personas expuestas, así como las empresas que hubieran colaborado en tareas de sacrificio y de desinfección. Asturias ha confirmado con aves silvestres, el Servicio de Sanidad y Protección Animal lo comunica a Vida Silvestre, que a su vez comunicará a Salud Pública a las personas encargadas que han manipulado animales enfermos o cadáveres. Y luego ya las personas expuestas sometidas a vigilancia pasiva hasta 14 días de último contacto con animales sospechosos o confirmados de infección por influenza aviar, instruyéndoles si presentan cualquier síntoma de enfermedad, de fiebre, malestar, tos, garganta, dificultad respiratoria, y debiendo comunicar a Salud Pública para descartar la limpia de mediante técnicas de pesca de las comunidades autónomas. Y por último, bueno, ya comentar que bueno, estamos en un estado de incertidumbre. Hay que extremar la vigilancia sanitaria en aves silvestres y domésticas, ampliar la vigilancia en mamíferos silvestres y domésticos, aumentar la bioseguridad en granjas de aves, vacas, cerdos y visores, también aumentar la vigilancia sanitaria en personas expuestas, trabajadores, veterinarios. Recientemente hubo un estudio en Estados Unidos de tasas de prevalencia de enfermedad en 150 veterinarios. Hubo 3 de un positivo a influenza aviar. Uno no había tenido contacto con aves ni con vacuno ni medicinal, pero bueno, nosotros no sé. Evitar el contacto con animales silvestres enfermos o muertos, así como el contacto con las mascotas, con gatos, por ejemplo. Y luego, bueno, veterinarios que cuenten con información actualizada, los servicios médicos también bien informados de la situación actual, porque pudiera haber alguna sintomatología con síntomas comunes a otro tipo de enfermedades y tal, y bueno, intercambio de información lo más posible al respecto. Bueno, por mi parte un poco es lo que he expuesto. Dejo aquí la palabra a Luis. Gracias, Javier. Buenas tardes. Bueno, Javier ha hecho una exposición muy exhaustiva, yo creo, de lo que es la influenza aviar, y yo voy a centrarme en algún aspecto, a desarrollar alguna de las cuestiones que nos ha comentado Javier, y sobre todo pensando más en la perspectiva de aves silvestres. Y quiero empezar con esta gráfica porque es bastante ilustrativa, yo creo, de lo que nos está pasando, y quizá en la presentación lo comentaste, es decir, está este tema candente con influenza aviar, llevamos mucho tiempo, con influenza humana muchísimo tiempo, y con influenza en otras especies domésticas también. Pero está pasando algo, ¿vale? Y lo que está pasando lo estamos viendo en esta gráfica. Esta gráfica es de un informe de la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que también es responsable de sanidad animal, que en noviembre del año pasado publicó un informe especial sobre lo que llamaba niveles altísimos y sin precedentes de influenza aviar de alta patogenicidad en Europa. En esta gráfica que tenemos desde la campaña 2019-2020 hasta en la que estamos, se ve en color azul las detecciones, las granjas que se han detectado con influenza aviar de alta patogenicidad, y en color rosa los casos que se han detectado en fauna silvestre. Como veis, desde el año 2020 hasta ahora
ha ido subiendo, pero lo que ha pasado en el otoño pasado y en la situación en la que estamos actualmente, pues no tiene precedentes. Ahí habla de que en la campaña 2025-2026, desde octubre, en aquel momento eran 1.394 casos positivos en 26 países. Pasan de 1.400 ahora, cuando termine el invierno, desde luego pasará un alto de 2.500, y fijaros, en 26 países de Europa está pasando algo que no estaba pasando. Lo que está pasando es un cambio en la epidemiología de esta enfermedad. Como decíais antes en la tal, si tenemos respuestas para saber qué es lo que ha motivado, qué es el cambio climático, la verdad es que no lo sabemos. Pero sí sabemos que están produciéndose cambios muy relevantes. La primera es que estábamos acostumbrados a un patrón epidemiológico mediante el cual había influenza aviar de baja patogenidad en fauna silvestre, sobre todo reservorios, las aves acuáticas, más o menos una situación razonable. De vez en cuando entraban en contacto con aves de corral y se cambiaba a influenza aviar de alta patogenicidad. Y teníamos siempre alta patogenicidad en aves de corral y baja patogenicidad en aves silvestres. Eso cambia y ahora tenemos alta patogenicidad en todas las aves. ¿Por qué se ha producido eso? Bueno, el virus de la influenza aviar es un virus influenza y como el mismo tipo que nos causa a nosotros la gripe, tiene la peculiaridad de cambiar con mucha facilidad su genoma a través de dos mecanismos. Uno, deriva genética normal, que es ir acumulando mutaciones con el tiempo, algunas son más exitosas y otras son menos exitosas, pero además se da la circunstancia de que si en una célula hospedador, en un animal, conviven distintas cepas de virus, puede haber intercambio genético entre ellas. Hay cambio de cromos. El genoma es un virus ARN y tiene 7 segmentos y pueden cambiarse por un proceso de translocación el genoma. Y se generan virus nuevos con nuevas potencialidades, tanto de agresividad como de capacidad de colonizar otros hospedadores, incluso, como hemos visto, de resistir condiciones climáticas que no eran las normales. Ese es un cambio fundamental. El segundo cambio es que se está haciendo, como decíamos, ya no tenemos un problema estacional de otoño-invierno, sino que lo vamos a tener todo el año, con lo que ello conlleva, sobre todo para la industria avícola, que está permanentemente con la espada de Damocles que supone esta enfermedad. Pero para mí el cambio más exagerado de lo que está pasando es la amplitud de hospedadores que estamos siendo afectadas por la influenza aviar. Como yo lo quiero poner ahí diciendo, deberíamos empezar ya no hablar de influenza aviar, sino de influenza animal, pero de la influenza aviar H5N1. Cuando hablamos de H5N1 es el virus de la influenza aviar tiene en su superficie unas lipoproteínas que van desde el H1 hasta el H18, que son las imaglutininas, y las neuraminidasas que hacen que entre las dos se haya distintas variantes de virus. El que está, digamos, progresando, y es una historia de éxito, es el H5N1.
y concretamente un clado, un linaje concreto de esa variación, que vemos que ha llegado a afectar a 485 especies de aves de 25 órdenes diferentes. Ya no estamos hablando de aves acuáticas, estamos hablando de muchos tipos de aves distintas. Y desde un punto de vista antropocéntrico, muy preocupante, que ya se ha detectado en 74 especies de mamíferos. La mayoría de estas especies, además, han pasado a mamíferos en el año 25. Dice, la evolución está siendo muy rápida, es una evolución preocupante. Es muy preocupante que ya tengamos transmisión intraespecífica en mamíferos. Si esto ya no es que un mamífero, una persona, se contagie a través de aves, sino que se ha demostrado transmisión entre bisones, en la granja esa que en el año 2022 se registró en España, hubo transmisión entre mamíferos. En el caso de los leones marinos de Península Valdés también se demostró transmisión entre mamíferos. ¿Y por qué es especialmente preocupante? Porque de una panzotia, que es donde estamos, está en todo el mundo excepto en Oceanía, podemos pasar a una pandemia. El punto de corte es que ese virus se adapte a la transmisión entre personas. Entonces, yo creo que lo del COVID nos va a parecer una cosa menor comparado con el poder de difusión que tiene el virus de la influenza aviar, concretamente este H5N1. Evidentemente, en el ámbito en el que estamos, es una grave amenaza para la biodiversidad. Yo creo que sois aficionados a la ornitología y yo creo que habéis sabido del caso especial que supuso este otoño-invierno la debacle en las grullas. Esas son cifras y, como siempre, en el ámbito de la vida silvestre, a veces estamos viendo la punta del iceberg, no sabemos lo que no se ve, pero mirad qué estimaciones, y como decía Javier, se supone que ha caído el 20% de la población invernante. Este es el patrón de los casos detectados en grullas en Europa. Como veis, sigue perfectamente el patrón de rutas migratorias. Así las cosas, estamos en un escenario cambiante, tan cambiante que vuelvo otra vez al aspecto del posible salto a que sea una pandemia. Aparte de mamíferos silvestres que comentó Javier, es especialmente preocupante que haya pasado a mamíferos domésticos. Tenemos el caso de las vacas en Estados Unidos. Javier decía, hasta de momento en Europa no tenemos. Creemos que sí tenemos ya. Hay un caso en Holanda, el vacuno lechero, que se está investigando, pero que tiene toda la pinta de que vaya a ser influenza aviar H5N1. Tenemos el caso de los gatos. Entre los gatos, de momento, no se ha demostrado transmisión gato a gato, siempre han sido contaminados por consumir alimentos con el virus viable. Pero, ¿por qué es preocupante desde el punto de vista de la salud pública este contacto? Porque estamos multiplicando las posibilidades de que haya una mutación exitosa cerca de nosotros. Hay un biólogo del Reino Unido que dice que es verdad que conseguir que el virus tenga una mutación exitosa para que nos llegue a afectar de esa manera a los seres humanos es como la probabilidad de que te toque la lotería. El problema es que el virus está comprando muchos billetes de lotería cada vez que está pasando a una especie
cercano. También se explica como una especie de metáfora que hay determinadas especies animales que actúan como cocteleras, donde se puede producir esa recombinación de virus de distintos orígenes y haya un intercambio de su material genético y surja una variante nueva con nuevas potencialidades. Yo finalmente voy a comentar un poquitín cómo es la organización de la vigilancia sanitaria aquí en Asturias. Es una vigilancia pasiva. Voy a recordar lo que os decía Javier, pero en pocas palabras, una vigilancia activa se realiza sobre poblaciones animales en principio no sospechosas de tener ningún problema. Animales que puedan estar normalmente sanos. Nosotros en fauna silvestre, este tipo de vigilancia la hacemos, por ejemplo, con los animales en las cacerías. Animales que les tomamos muestras de suero y nos sirven para hacer encuestas epidemiológicas a través de estudios de seroprevalencia. Miramos los anticuerpos y vamos viendo cómo evolucionan año tras año. Nosotros no tenemos esa posibilidad en fauna silvestre. Nosotros utilizamos la vigilancia pasiva que se basa en ir a por animales enfermos o sobre todo cadáveres en este caso. Lo digo sobre todo porque es muy difícil. Primero es difícil ver fauna silvestre enferma con síntomas compatibles con influenza aviar. Es un curso muy rápido y a veces todo lo más que se ve son animales un poco desorientados, con síntomas neurológicos, una cosa que se llama opistótonos, que se quedan con una rigidez de cuello y se quedan mirando para arriba. Animales, al final, en el mejor de los casos, se ven animales moribundos, pero sí se encuentran cadáveres. Y es sobre lo que nosotros, vamos, en vida silvestre, trabajamos. La vigilancia pasiva actúa tanto sobre animales enfermos, no sabemos el principio de qué, pero enfermos y cadáveres. Los cadáveres son importantísimos. Y el circuito, yo creo que lo conocéis. Otra cosa es cómo funciona de bien este circuito. El circuito, todo pasa porque un ciudadano que vea algo, cuando digo algo es un cadáver, sino un grupo de cadáveres, un número de cadáveres de gaviotas en las playas que no es normal, o animales que están enfermos, avisa al 112. El 112 comunica todas estas incidencias a los guardas, a los agentes ambientales. Y estos agentes ambientales son los que hacen una evaluación de esa incidencia y deciden si pueden coger el animal o el cadáver, y entonces es cuando nos lo llevan al centro de recuperación de fauna silvestre. Nosotros en el servicio de vida silvestre estudiamos lo que nos llega por parte de la guardería. Casi siempre, hay pequeñas excepciones. Esa foto es una salida que hicimos a la isla Arbosa, porque nos habían notificado los científicos que están en un proyecto de anillamiento del Paíño, en esa isla, nos habían notificado que habían visto muchas gaviotas muertas, de una manera un poquitín extraña. Entonces fuimos allí específicamente a recoger cadáveres y a hacer toma de muestras. Luego al final no hubo ningún problema de influenza aviar. Con lo cual estamos en el centro de recuperación de fauna silvestre de Sobrescorbio, ¿vale? Ese está dependiendo del servicio de vida silvestre de la consejería. Y os pongo ahí unas cifras correspondientes al año 2025 que acabamos de terminar. Estoy hablando solo de aves. 280 aves ingresaron vivas en el centro y se estudiaron 205 cadáveres. Eso es muy poco. Bueno, poco. Si me vienen los compañeros dirán que ya les llega el trabajo, pero es poquísimo. Estamos recibiendo menos animales vivos y menos cadáveres de los que creo que es normal que recibamos. Específicamente la influenza aviar, esas son las cifras del año pasado.
estudiamos 150 ejemplares diferentes, ¿vale? Correspondientes a más de 40 especies distintas. Ahí tenéis los números de las más numerosas. 31 paíños, porque hubo un episodio de alta mortalidad de paíños a principios de año. No tuvo nada que ver con la influenza aviar. El año pasado nos había pasado con araos. Las tablas acuáticas, seguramente sabéis mejor que yo eso, en determinadas circunstancias. Este año de los paíños todavía no sabemos bien lo que pasó. En el caso de los araos del año pasado, que llegaron cadáveres, pero por decenas, la conclusión fue que un cambio en la temperatura que se pudo mirar, que se pudo medir en la temperatura en el agua del mar, originó que las presas fundamentales de los araos bajaran en profundidad y los araos no tuvieran capacidad de acceder a ellas. Con lo que veíamos en todos los cadáveres que estudiábamos eran bichos prácticamente muertos de hambre. Hay veces que puedes sospechar que hay un problema infeccioso, pero hay veces que son este otro tipo de cuestiones que tienen que ver con muchos cambios en el ambiente que están sucediendo. De los 150 ejemplares muestrados obtuvimos 248 muestras. A casi todos intentamos cogerles un hisopo oral y un hisopo cloacal, pues que el estado en el que a veces recibimos los cadáveres pues no nos lo permite. Ya desde el año pasado empezamos a estudiar la influenza aviar en mustélidos. Los mustélidos son una coctelera perfecta para que haya tal, están por todas partes, comen de todo y como fue el caso de los bisones, nosotros estamos también estudiando la influenza aviar en mustélidos salvajes. Este año 2025 estudiamos 50 cadáveres de esos bichos que veis ahí, 24 tejones, 19 bisones americanos, que esto sí que es una excepción, esto no es vigilancia pasiva, sino que son los que se capturaron dentro del programa de erradicación de especies invasoras a nivel principal, o sea, fueron animales capturados y sacrificados. Como tal, ya no es una vigilancia pasiva, no eran animales enfermos o susceptibles de tener enfermedad, sino que eran simplemente animales en principio sanos. Y finalmente os voy a contar un poquitín los ejercicios. En principio trabajamos sobre 7 casos. El primero de todos ellos veis que, bueno, no lo veréis porque está muy pequeñín, pero cuando pone la columna de identificación del ejemplar, empieza por CRS, que es Centro de Recuperación de Sobrescodio. Los otros empiezan por AV. Cuando vemos un CRS es que ese animal ingresó vivo, mientras que los AV es que lo que encontramos, o sea, lo que nos trajeron fueron cadáveres. Vale, pues el primero de todos fue un alcatraz que ingresó vivo en el centro de recuperación, fue en la primavera, y en principio, aparte de debilidad fetal, cosa que todos los animales que nos entran en el centro de recuperación están bastante fastidiados, pero lo que era muy llamativo era un edema corneal, tenía los ojos muy opacos. Esto también nos había pasado en el año 2022. Ese animal al final murió y como todos los demás, nosotros las primeras muestras, que son muestras con unos hisopos donde frotamos la mucosa oral y la mucosa faríngea y tracal y la mucosa cloacal, las enviamos al laboratorio de sanidad animal del Príncipe de Asturias, que están en Jove, en Gijón. Ahí hacen un trabajo maravilloso de los últimos años, donde han ido poniendo en marcha la técnica PCR para hacer diagnóstico de una altísima fiabilidad de muchas enfermedades, entre ellas la influenza aviar. Cuando da positivo, se tiene que mandar al Laboratorio Nacional de Referencia del Ministerio, que está en Albacete. Y allá es donde nos dicen el tipo, miran la hemaglatonina y la neuraminidasa y nos dice si es un H5N1.
El último caso de todos los que veis ahí, por ejemplo, nos dio positivo PCR aquí en joven, pero no nos dio que fuera el de la epidemia esta que estamos pasando. Los otros casos, aparte del Alcatraz que os comentaba, tuvimos en el Parque Isabel la Católica 2 ocas y un cisne. ¿Qué potencia nos da el Parque Isabel la Católica, con el que además lo hemos utilizado para un convenio con el Ayuntamiento de Gijón? Es un escenario fantástico para tener del sistema Centinela. Lo conocéis, son unas lagunas grandes donde hay aves residentes, cautivas, estas ocas domésticas, no hay tal, pero están entrando y saliendo un montón de animales. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, para nosotros es un bombón, ¿vale? Porque nos permite un sitio fácil, accesible y muy controlado, que fue gracias a lo que vimos esto, fue que los cuidadores del parque están revisando constantemente esas lagunas, pudimos detectar estos casos. Esto, como os decía, lo que vemos es la punta del iceberg, cuántas cosas están pasando por ahí que no vemos. Eso lo vimos esos 3 casos en el parque, porque es un entorno súper vigilado. Igual que nos pasó con esos otros 2 casos de Valdés, patos criollos, porque estaban en la orilla, en mitad del Luarca. Y dice, la oportunidad que tenemos de ver animales y cadáveres en el medio está muy condicionada por la detectabilidad. Entonces, esos fueron los casos. Os pongo ahí una imagen a todos los animales, les hacemos la necropsia, vemos las lesiones. A veces no se ve nada, a veces en este caso sí se veía la cavidad celómica con líquido purulento y hemorragias en distintos órganos, y mandamos también las muestras a la Universidad de León para hacer el estudio histopatológico. No puedo contaros nada más porque no tengo nada más así en la cabeza que me resulte significativo, pero estoy seguro que tendréis preguntas tanto para Javier como para mí, y yo creo que es mejor ya poder abrirnos a las curiosidades que podéis tener sobre este tema y de lo que podamos saber, porque estamos en un periodo de una evolución espectacular, lo que está pasando con esta enfermedad en Europa y en el mundo. Yo quería haceros una pregunta de lo de las gaviotas. En el caso de lo que pusisteis que pasó en Cabo Peñas, nosotros llevamos anillando gaviotas desde hace ya bastantes años y nunca vimos esas mortalidades. Por eso nos llamó mucho la atención cuando se lo comunicaron esta gente que está con lo del cormorán y el paíño. Y queríamos saber si tenéis datos de qué pudieron morir. No. No sabéis de qué. La verdad es que tengo por ahí fotos. Los cadáveres que, bueno, primero yo creo que encontramos como 10 cadáveres así, ¿vale? No es fácil, en la isla Arbosa, si lo conocéis, no es fácil llegar y no es fácil moverse por ellas, es muy pindia y, bueno, no es jugada. Yo creo que estuve viendo como 10 cadáveres. Estaban todos ya en un elevado estado de descomposición. Yo nada más llegar allí, en la lancha, que yo iba muy asustado, me fui desasusando según me acercaba, porque había un montonísimo de gaviotas volando felices como perdices, y no vi, en un proceso de este tipo, ves cadáveres en distintas etapas de descomposición. Hoy te mueren unas, mañana te mueren 10 veces más, pasado tal, hasta encontrar recién muertos. Un brote infeccioso, ese es el patrón que te sueles encontrar. Aquí no, encontrábamos todos los animales que encontramos estaban bastante pasados, ¿no? A ver, el agosto.
2 días te queda aquello momificado. Pero no pudimos ver nada más porque el cadáver no nos daba para más, simplemente para hacer muestreo de influenza aviar. Aunque el cadáver esté muy pasado, el virus persiste bastante y si hubiera sido influenza aviar lo hubiéramos detectado. O sea, ya digo, estábamos viendo signos de que allí no estaba el resto de la colonia, estaba bien. Pero me recuerdo una cosa que he dicho, en fauna silvestre es muy gratificante trabajar, pero a veces es un poco frustrante porque tienes pocas cosas que hacer, aparte de monitorizar y darte cuenta de lo que está pasando. Pero una de las pocas cosas que se pueden hacer, en este caso y en otros, es la importancia de la retirada de cadáveres. Eso es fundamental. Los cadáveres de ejemplares que mueren por influenza aviar quedan en el medio ambiente como potencial infectivo para otras aves, carroñeras, para mamíferos carroñeros, etc. Entonces, la retirada de esos cadáveres es casi de lo poco que se puede hacer en el ámbito de la fauna silvestre. No supimos por qué habían muerto esas. La mayor parte eran juveniles y no llegamos a saber qué fue lo que pasó en la isla Argosa, pero a mí me encantó ver que gente del ámbito científico enseguida se puso en contacto con nosotros y dijo que cuesta lo que cuesta, pero se va, se estudia y te quedas mucho más tranquilo. ¿Y tuvisteis información de una mortalidad de gaviotas que hubo en el embalse San Andrés hace ahora 2 otoños? Porque vimos allí una veintena de gaviotas muertas, avisamos al guardamayor y tiempo después le preguntamos si se había resultados y nos dijo que algunas las habían cogido, estaban congeladas y no sabía más. Yo no por circunstancia personal, que dice, yo estoy trabajando en vida silvestre hace años, pero hace unos poquitines años también estuve en el ayuntamiento de Gijón y volví a finales del año 2023, entonces ese episodio no lo conocí. Yo sí que quería destacar, porque bueno, una de las dudas que tenía y tal, aparte de lo que ya se está comentando en el paso a mamíferos domésticos y eso, bueno, se ha visto aquí también un paso importante a mascotas. De hecho, pasó en, no sé si era en 2023, en Polonia, hubo una mortalidad de gatos importante, en Corea del Sur, en algunos, pero en Polonia, en parte del norte, creo que se eutanasia, no sé. Sobre todo igual por el consumo de carne de ave contaminada, incluso las granjas de vacuno de Estados Unidos, por consumo de leche fresca. Ya se está poniendo... Que la pasteurización mata el virus, claro. En Estados Unidos hay estudios de que el consumo de leche fresca por habitante igual un 4% es consume leche fresca, leche coca, perdón. Aquí es prácticamente la gente que consuma, ¿no? Pero es mucho mayor en otras zonas. Pero si esto es una moda que se está poniendo de alimentos a las mascotas, esto premium y tal, a base de producto cárnico no cocinado. Eso es muy, muy peligroso. Entre otras cosas, por influenza. En Polonia creo que hubo muchos casos de mortalidad importante de gato. ¿El perro sabes si se encuentra? Algo también se ha El perro es susceptible a ser infectado, pero resiste mucho mejor a pasa inaparente. Entonces los gatos... Entonces, entre los perros pasa totalmente inadvertido, puede pasar a los dueños, puede haber un caso del salto. Bueno, a ver, es que cuando digo salto, el punto de vista, lo peligroso no es que pase a las personas. Eso ya se ha pasado, quiero decir. El caso que comentaba Javier, en granjas lecheras en Estados Unidos, y aquí ya se sabía que
que pasa es que estaba centrado en los contagios que había de influenza aviar de alta patogenicidad en personas, no eran gravísimos, y luego estaban centrados a personal que estuviera en contacto directo con aves de corral, cuidadores veterinarios, poco más. En Estados Unidos, ahora mismo, se ha encontrado en los empleados de las granjas de leche. Y el síntoma que más aparente son conjuntivitis por saltos durante el ordeño de pequeñas gotitas de leche. No se sabe, hay tantas cosas que no se saben, pero una de las curiosidades es que este virus en la glándula mamaria es súper feliz, o sea, se replica a una velocidad espectacular, y la concentración que hay en 1 mililitro de leche de partículas vítricas es brutal. Por eso digo lo de el virus está comprando muchos billetes de lotería y cerca de nosotros. Javier acaba de comentar un estudio serológico que se hizo en Estados Unidos, también se hizo uno en trabajadores de granjas de leche, y hay más gente que al hacerle una serología y dice, bueno, tú has estado en contacto con el virus, y la mitad de esa gente decía, no he notado nada de nada. La otra mitad, casi todos, eran problemas de conjuntivitis. Bueno, se está dando allí ahora mismo un problema que yo voy a discutir con Javier. No es que la gente no quiera ir al médico, estamos hablando de sobre todo trabajadores, vamos a hablar, sino que no tienen, que tienen mucho miedo ahora a ir aquí. ¿Vale? Parece una bobada, Parece una bobada, pero desde el punto de vista epidemiológico estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, es decir, que pudiera pasar, pero, o sea, que ya ha saltado al ser humano y tal, pero ni la patogenicidad ni la agresividad de momento para el ser humano, de momento, es exagerada, y sobre todo lo que no se ha producido nunca todavía es de humano a humano, porque ese es un salto cualitativo. Eso es ponernos en el escenario COVID, es decir, que todo lo tenemos que hacer a través de un animal, esto y tal. Bueno, pues, hay mucho contagio con animales, pero en el momento que haya contagio persona a persona, el futuro es negro con los antivacunas, porque si se inventa la vacuna y no nos la ponemos. Claro, por ejemplo, una de las recomendaciones que iremos cada vez oído más es que todas las personas que podemos estar, digo podemos porque yo lo estoy, más o menos expuestas a entrar en contacto con el virus de la influenza aviar H5N1, debemos vacunarnos de la gripe, porque para no ser una coctelera, yo en el momento que tenga el virus H5N1 y tenga el virus influenza humano, yo mismo, conmigo mismo, ahí dentro empieza a funcionar la lotería de forma acelerada. Esa recombinación es posible. Entonces, una de las recomendaciones que va a haber es que la gente que esté expuesta a entrar en contacto, que lo tenemos tenemos que vacunarnos. Claro, lo tenemos un filo del COVID, que la gente no se ha vacunado. En España el sarampión, que estaba ya desaparecido, la gente ya no vacuna el sarampión y ahora está arriba otra vez. Entonces, en este caso, si pasa de lleno, porque está tan de moda el no vacunarse, a veces hay más. Hombre, yo no sé los datos realmente, pero claro, yo con que vea un caso me parece tan alucinante que se sea antivacuna, no lo puedo entender. Cuando es de una forma general, digo, es tener un problema concreto y tal, y puedo ser antivacuna porque soy de un médico, pero no por creencia. Yo lo sé por el día a día en la calle, hablando con la gente. Yo este año no me vacuno, yo pues no me vacuno, yo no hago vacunas más. Yo si no hay vacunas, para tirar así. Eso ya. Pues a los que estamos en este mundo deberían obligarnos a llevarnos por las orejas a vacunarnos, porque, bueno, podemos ser una de esas cocteleras que se explicaba. Yo tengo una cosa que comentaros. A raíz de la gripe porcina del coco que estuvo en Cataluña,
escuché en algunos programas de radios, un poco científicos, que se estaba mirando a ver qué pasaría si se juntaran pues, los dos como forma de salud pues, pública, juntar la costelera de... Ahí cómo es complicado. Yo no soy virólogo. No, claro, pero no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver un virus y otro. ¿Vale? No lo veo. Lo que sí hay, y hubo problemas en Asia importantes, es con la influenza porcina. Los cerdos tienen su gripe y también hubo personas expuestas a ese virus. Entonces, el virus de los influenzavirus son, bueno, ubicuos y este concretamente, que además es un virus muy específico, es ya lo que se llama un clado, que es como un linaje especial, acumula una serie de mutaciones muy particulares que ya concedido esa capacidad de invasión a montones de especies distintas. Yo quería hacer cuenta, esto ya es cuestión de contexto, ¿no? Por fortuna o por desgracia, pues ando mucho por las playas. Y soy uno de los usuarios del número 2. Pues algunos de los bichos que os llegaron son unos de los que yo puedo pasar. Cuando comentaste lo que había pasado con el paíño, en ese día donde yo 50 y tantos entre Salinas y entre San Juan. Fueron durante 3 días. Se avisó al número 2 y avisé al ayuntamiento. Y pues el tema de las mascotas que no bajaron a la playa porque estaba bueno, era lo que era la línea de la plemar, era un continuo reguero de cadáveres. Y los perros y tal, allí y tal, de todas las dueñas, un poco de intervenir, pues el ver. No es lo que contáis es que se avisaba a los ayuntamientos. En este caso, en la de oposición, si se avisó, no hizo nada. Los otros están todos ahí, todos chupando y poniendo todo el paño. ¿Os hacen caso las entidades públicas, o sea, los entes públicos, los entes municipales? Porque en este caso en concreto, si les avisasteis, no dieron ni puto caso. Nosotros, en cuanto se notifica un poco, como se dijo, al día siguiente con mucho, porque así pasó en el 2022, en todos estos municipios y tal, vamos a hablar particularmente con el alcalde, el concejal de Bala, y dice, oye, pasa esto y tal, vamos a mandar esto para que lo pongáis en el salón de anuncios y ya está. Lo que hacemos, como ya, eso, tampoco como estar detrás y ir ahí a las playas a ver si... Estamos es un poco los que hacemos, cada uno un poco que responda... Fue muy llamativo el caso de 3 días seguidos. Sí que en el caso, por ejemplo, de estas explotaciones industriales, si les hay notificado, son 4, por teléfono y ten cuidado que el resto, sobre todo por estas aves de otras partes, es que ponemos, pero hay efectos en la ya lo pero ya más allá no podemos olvidarnos. Una cosa es cuando se detecta un caso y se informa, y otra cosa es que no se había detectado nada. Yo creo que es un tema que no le vamos a echar solo la carga a los ayuntamientos o tal, que es un tema también de cultura ciudadana. Eso está pero es fundamental el tema de que porque tenemos a veces incidentes, no solo perros que van a
cadáveres, hay perros que van a molestar animales vivos y que están fastidiados. Focas, por supuesto aves, bueno, quiero decir, falta un poquitín y la culpa tampoco la tienen los perros, no está nada. Pero es un poquitín de cultura de... Pasa igual con el tema del confinamiento de las aves, que están las aves confinadas, bueno, todo, las excepciones, si se ponen los medios adecuados, el corral que tengas en la finca o que sea y tal, red, bueno, lo que sea, para evitar que las aves silvestres pudieran contactar con las aves de corral, con venenos y venenosos, se pueden tener a revivir perfectamente. ¿Qué ha pasado? Digo yo, para este fulanito, entonces ahí las cuatro andan por ahí a subir la pedrilla, pero evidentemente ante denuncias y cosas actuamos. Claro, si había igual las intentas de servir explotaciones de autoconsumo igual sin tener registradas, no tenemos efectivos suficientes para poner a todos los de la consejería a la caja de la gallina de turno. O sea, cada uno que asume un poco tiene que asumir su responsabilidad. Ahora, evidentemente, claro, que si lo vemos, tenemos la misma denuncia y esto no está. De todas maneras, el contacto de las aves de corral con aves silvestres, supongo que está un poco limitado a muy pocas especies, gorriones, tortolaturca, o sea, especies que van a aprovechar sobre todo el grano que se echa ahí a las gallinas. Porque es lo que sueles ver, que puedan tener contacto con ellos, que estén silvestres, ¿no sabes? Y estorninos. Bueno, los estorninos también, pero digamos que nos limitamos a un grupo de especies. La pregunta es, ¿esas especies se han detectado hasta ahora en el caviar? ¿O son portadores y son asintomáticos? ¿Pueden contagiarlo? No. De todo, aquí en Asturias no hemos diagnosticado gripe aviar en estos últimos años, ni estorninos ni gorriones, pero en Europa se sabe. De hecho, son las que llaman especies puente entre los ciclos silvestres y las aves de corral. Los animalitos, pues la cercanía y la comida, pero lo que pasa es que no mueren tan fácilmente como les ha pasado a las pobres bullas o a las cigüeñas en Madrid. Pero son susceptibles, pues no sabes. No, gorriones y estorninos te digo con total seguridad. Y palomas ahora ya no lo recuerdo. Pero me extrañaría que no lo fuera. Bueno, si no hay más, pues agradeceros la interesante exposición. Gracias.